Bueno, nos alegra mucho que nos puedan acompañar en esta charla online, donde exploraremos distintos temas de la historia para reflexionar sobre nuestro presente. Y el día de hoy tenemos una edición muy especial, ya que nos sumamos a la conmemoración del Día del Niño con una charla dedicada a las infancias, pero no las actuales, sino las de otra época. A través de esta actividad buscamos recordar a aquellos que en el pasado tuvieron vivencias, tuvieron realidades marcadas por el trabajo y estos profundos cambios sociales y tecnológicos de su tiempo. Para guiarnos en este recorrido tenemos como invitado a un arqueólogo que se está especializando en la arqueología industrial, que es el arqueólogo Julio Alberto Clavel Gómez. Y esta charla que nos va a presentar el día de hoy se titula Entre juegos y engranajes, las infancias obreras durante la Revolución Industrial. Al finalizar, nos invitamos a hacer preguntas y reflexionar sobre lo mucho que ha cambiado y lo que aún nos falta por cambiar cuando hablamos de la infancia. Y bueno, le damos la bienvenida al arqueólogo y le damos también la palabra para que pueda comenzar con esta charla. Como bien dijo la maestra, muchas gracias a todos por estar aquí esta noche. Empezamos con una reflexión sobre qué es la infancia, en concreto desde la historia, porque pues de manera muy general uno tiende a pensar que la infancia siempre ha sido la misma, ¿no? Aquello que define lo que es un niño y la etapa de la niñez, pues siempre ha tenido las mismas, digamos, limitantes, ¿no? Los mismos límites, sobre todo en cuanto a la edad, en cuanto al desarrollo biológico, pero si nos ponemos a reflexionarlo de manera más pautada, más profunda, pues vemos que no. La infancia es una construcción social, una construcción cultural y por lo mismo está contextualizada en un momento histórico concreto. Entonces, bueno, en nuestra época, desde nuestro siglo XXI, pues partimos que lo que define a la infancia de manera muy general, pues serían este tipo de aspectos, ¿no? Es este periodo, este primer periodo de la vida de un ser humano que está abocado tanto al aprendizaje, sobre todo el aprendizaje escolar, como al juego, ¿no? Y a la interacción con otros niños. Pero bueno, de ahí viene la pregunta, ¿siempre ha sido así? Como ya dije, en realidad no. Durante la Revolución Industrial, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, la infancia era entendida un poco de otra manera, ¿no? Y aquellas acotaciones en cuanto a la edad también, en la que iniciaba y terminaba la infancia, también estaban pues muy supeditadas a ciertos criterios. Por lo mismo de esto, la infancia y el trabajo no eran dos cosas excluyentes en aquella época, al contrario, ¿no? El trabajo era visto de una manera pues muy peculiar, incluso benéfica para los niños. Y esto no solo ya en la revolución industrial, sino inmediatamente en la etapa anterior, cuando los niños se desempeñaban pues, en labores que sí implicaban un esfuerzo, implicaban una jornada en ocasiones pues, bastante fatigosa, pero casi siempre ayudando a sus padres, ¿no? Ya fueran estos campesinos, ya fueran estos trabajadores en talleres, fueran comerciantes. Entonces, el trabajo infantil en realidad no era tan mal visto, a pesar de que pues, sí traía consecuencias en la salud, tanto física como mental de los niños, ¿no? Y incluso llegaba a causarles la muerte. Por esto era también muy común que en aquel tiempo pues se llegaban a tener muchos hijos, ¿no? Era la parte de la costumbre porque varios pues, no llegaban a la adolescencia, mucho menos a la adultez. Entonces, bueno, de alguna manera, esta costumbre que ya se traía desde antaño, pues se trasladó a la época industrial, ¿no? Cuando empezaron a construirse los primeros asentamientos fabriles, cuando empezaron a desarrollarse los primeros procesos de tecnificación y de producción a gran escala, eh, pues los niños de manera natural se incorporaron a estos trabajos, obviamente en aquello en lo que pues podían desempeñarse, ¿no? Entonces, ahí mismo ya ellos, pues como parte de esta actividad, empezaron a provocar en la sociedad una nueva redefinición, una nueva reflexión respecto a lo que se podía entender por infancia.
¿Por qué? Porque, bueno, de manera directa esto repercutía en ellos y les afectaba, ¿no? Entonces empezaron a hacer preguntas la sociedad de aquel entonces, aquí en concreto pues la sociedad británica, en este momento donde inició la revolución industrial, sobre pues, cuál era la edad idónea en la que un niño podía trabajar en estos espacios, realizando este tipo de actividades, ¿no? Durante cuánto tiempo, inclusive parecerá lógico hoy día, pero no lo era tanto en aquel entonces, si merecían recibir una paga en especie por ello, como el resto de trabajadores adultos, ¿no? Entonces aquí vemos que en un primer momento, pues los niños se incorporaron en toda clase de actividades en las que su complexión, su edad y sus mismas habilidades les permitían, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una niña es en el departamento de hilados de una fábrica textil, ¿no? Un niño en un área en una fábrica de fundición también de metalurgia. Aquí vemos también otro joven en una fábrica de fundición. En este otro caso, pues una niña también en una fábrica de hilados y tejidos. O uno de las imágenes más populares y más, bueno, son un referente de la época que son las fábricas de carbón, ¿no? Las minas de carbón, donde los niños se dedicaban pues a clasificar y a depurar todo el mineral que se extraía. Entonces, bueno, este tipo de actividades en las que se desempeñaban llevó necesariamente a reflexionar sobre qué papel jugaban ellos, ¿no? Si este papel era relevante y era importante, y cuál era la repercusión que tenía socialmente, ¿no? Eso de alguna manera se trasladó al caso de México, ¿no? Invariablemente. Si bien desde el mismo siglo XIX, sobre todo a mediados y a finales, todas estas reflexiones llevaron a que se crearan las primeras leyes que intentaron regular el trabajo infantil en forma de lo que se llamó las actas fabriles. En el caso de México, donde la industrialización eh, se llevó a cabo de manera más tardía, más progresiva, más lenta y a pequeña escala y sobre todo centrada en las grandes ciudades, la Ciudad de México, la Ciudad de Puebla, pues todas estas tendencias y todas estas reflexiones pues vinieron también de manera tardía. Una historiadora que hizo un trabajo bastante interesante al respecto, llamada Susana Sosensky, nos aporta un panorama muy completo sobre el trabajo infantil en la industria hace justamente 100 años, en la década de los años 20 del siglo XX, ¿no? Entonces, nos ofrece una vista de pájaro de todo este fenómeno y de cómo se llevaba a cabo, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, nos habla de los pequeños obreros en el contexto del México postrevolucionario, ¿no? Recordemos que los años 20, pues, son la década inmediata al final de la Revolución Mexicana, ¿no? Con todas las particularidades y repercusiones que eso tenía a nivel social, a nivel económico, a nivel político, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se buscaba? Integrar a toda la población a esta nueva idea de México moderno, de México industrial y de México progresista que se intentó recuperar después del porfiriato y de la lucha armada. Cuando recordemos que también por la misma cuestión de la guerra, pues muchas industrias entraron en crisis, muchos capitales privados dejaron el país, mucha infraestructura fue saqueada o destruida. Entonces, pues todo el gobierno postrevolucionario se tuvo que abocar a una reconstrucción nacional completa, ¿no? Y en esta misma meta, pues los niños también tenían un papel que jugar. Entonces, bueno, esta autora divide la participación infantil en estos cuatro rubros muy interesantes, ¿no? Las actividades laborales, las jornadas de trabajo, la educación laboral y el activismo político. Y en todas ellas, los niños tenían un papel importante que desempeñar. Nos da, por ejemplo, en esta tabla, pues un panorama general de aquellas industrias en las que los niños se empleaban para principios de la década de los 20, ¿no? Al igual que en el caso de la industria británica decimonónica,
pues sobresalen la industria textil, la industria del cuero, la industria de la metalurgia y la industria de la alimentación, ¿no? Como las principales ramas en las que los niños encontraron pues estos espacios donde poder participar, ¿no? En el caso de las jornadas de trabajo, pues encontramos que son muy similares a las jornadas que se manejaban para Gran Bretaña. Eran jornadas que llegaban a ser de 9, 10 y hasta 12 horas, ¿no? Basta, si hoy en día para un adulto pues ya hablar de 8, de 10 horas es bastante, en aquel tiempo era normal que un niño llegara a cubrir incluso 10 o 12 horas, ¿no? Porque los adultos llegaban a cubrir pues, todavía más, 15, 18 horas de trabajo, era muchísimo, ¿no? Otros datos que nos ofrece esta historiadora pues es la distribución por género de mano de obra infantil, porque los roles de género también pesaban, ¿no? Entonces, tanto niños como niñas desempeñaban diferentes papeles en relación con sus capacidades y sus habilidades. En el caso de los niños, pues también la industria textil y de indumentaria es una de las principales, ¿no? Pero en el de las niñas es la industria de los puros y los cigarros. Es bastante común encontrar testimonios donde las fábricas de tabaco, sobre todo aquí en la Ciudad de México, ocupaban una gran cantidad de niñas para desempeñar las diferentes etapas de elaboración de los cigarros. Y niños y niñas, en algunos tipos de fábricas y de industrias, llegaron a ser incluso una mayor proporción de mano de obra que los adultos, incluida esta la industria textil, la industria cigarrera y peculiarmente también la industria de alimento, pero respecto a los dulces. Otro de los testimonios que nos comparte esta historiadora es que en una fábrica de dulces aquí en la Ciudad de México, en los años 20, hasta el 90% de la planta laboral era de niños, ¿no? Entonces, pues, ¿qué nos podemos imaginar de que era aquello, ¿no? También destaca el caso de las industrias de la construcción, donde el porcentaje de mano de obra infantil también era muchísimo, ¿no? Aunque de manera general, muy general, la industria de la mano de obra infantil no llegaba a ser ni el 10% de toda la mano de obra obrera, digamos. En el caso en el que había una mayor proporción, pues era el de la construcción también, como nos lo muestran en esta otra gráfica. Y bueno, más allá de la cuestión de la jornada y de las industrias donde se llevaban a cabo del trabajo infantil, su participación también cubría otros aspectos, ¿no? Esto en relación a la lógica de que se debían de involucrar también como futuros ciudadanos, ¿no? En esta pues, doctrina del gobierno de incorporarlos como futuros ciudadanos productivos, ¿no? Para la construcción del nuevo país moderno, ¿no? Que emanaba de la Revolución Mexicana. Entonces, en este sentido también se les intentó pues, involucrar en otras actividades directamente relacionadas a, las, a la vida cotidiana de los obreros, ¿no? De la fábrica. Por ejemplo, las fábricas usualmente tenían bandas de música en las que se les incorporaba a ellos también desde temprana edad. Asimismo, pues las actividades deportivas, que también eran comunes a las comunidades obreras, también involucraban niños, ¿no? Estas actividades, pues mucho más sanas, de alguna manera, que el trabajo fabril, pero esto en realidad, si recordamos, pues se dividía con el mismo trabajo, que aparte tenían que cumplir ellos en sus jornadas dentro de las fábricas. El activismo político también era parte primordial de esta educación que intentaban recibir por parte del Estado como futuros obreros dentro de los sindicatos, ¿no? De educación industrial y la Convención Infantil Obrera, en este caso como un órgano que intentaba replicar una convención obrera pues para obreros adultos, ¿no? Pero que desde la infancia pues se les intentaba inculcar como una actividad política y de carácter cívico. Y bueno, el caso particular, y para cerrar, es el de
ser niño y obrero en la Fama Montañesa. La Fama Montañesa fue una fábrica textil que se ubicaba en la actual alcaldía Tlalpan, con orígenes en el siglo XIX y que cerró por ahí de los años 90 del siglo XX, ¿no? En esta fábrica, el historiador y Mario Camarena recupera varios testimonios de antiguos obreros que desde sus 10, 12, 14 años pues, formaron parte de la planta laboral, ¿no? Entonces nos recuerdan cómo desde niños, pues sus primeras actividades era la de mandadero, ¿no? Eran los que le llevaban a sus padres obreros la comida a las fábricas. Entonces ahí era donde se empezaban a familiarizar con los espacios, con los sonidos, con las máquinas. A partir de los 8 o 9 años, nos cuentan varios de estos exobreros que ya se sentían con la fuerza, con la estatura, con el vigor para trabajar y manipular la maquinaria. Entonces era cuando se integraban junto con sus padres pues, a auxiliarlos en algunas labores dentro de la producción, ¿no? Dentro de las fábricas, para poder ya a partir de los 15, 16 años legalmente entrar también ellos como obreros, ¿no? Y bueno, finalmente, los mismos testimonios de estos ex obreros nos hablan de cómo fue decayendo esta costumbre, ¿no? De ser un niño obrero en las fábricas de la Ciudad de México. Por ello es en realidad algo que se puede replicar para otro tipo también de contextos, tanto en la Ciudad de México como en otras fábricas en otros estados. Que fue cuando la mancha urbana empezó a absorber a los varios obreros existentes en la periferia de la ciudad, además de las clases medias con sus valores muy particulares, empezaron a influenciar también a esta tradición obrera. Entonces, alrededor de los años 60, 70 del siglo XX, ya no era bien visto ser un niño y ser obrero, así como tampoco era bien visto ser mujer y ser obrera. De alguna manera, estos valores comenzaron a cambiar en las que solamente el obrero varón era quien daba el sustento completo a la familia, mientras la mujer se dedicaba al hogar, el niño se dedicaba completamente a la escuela, ¿no? Con el objetivo ya no de ser un futuro obrero, sino de trascender y dedicarse pues, a otro tipo de oficios o profesiones. Entonces, de alguna manera, todo eso también nos sugiere cómo todos estos cambios en la manera de ver tanto a la infancia como al trabajo infantil, pues llegaron a un final en aquellos años, ¿no? Y nos lleva de nuevo a lo que sería el inicio de ver, pues, de ver a estas infancias como las entendemos ahora, ¿no? Como una infancia tal vez un poco más pasiva y más dedicada al estudio y al juego para integrarse posteriormente ya, pues, como adultos productivos, ¿no? A una sociedad moderna. Comenta Alberto Casillas en Monterrey, el reglamento de trabajo de 1890, los niños que tenían terminado la primaria podían trabajar en fábricas. Pues uno de los aspectos, aquí abundando un poco en esa situación, es que el mismo Estado inculcaba esto, ¿no? A partir de la revolución, o sea, después de la Revolución Mexicana, al gobierno le interesaba crear obreros especializados. Entonces también implementó de alguna manera el sistema escolarizado y llevar a estos niños a ser obreros eficientes, ¿no? Pues de manera bastante peculiar. O sea, los niños tenían que cumplir con la educación obligatoria, que en este caso incluía la primaria, pero a su vez se les tenía que preparar pues para ser futuros obreros, ¿no? Pues muy en el contexto del momento que les tocó vivir. Y pues también algo que como arqueólogo, pues soy más que historiador que pues no, pero pues desde la arqueología, ¿cómo se pueden abordar? ¿No? Eso también sería un campo para una reflexión muy profunda, ¿no? Desde la arqueología, cómo se pueden llegar a recuperar estas, pues, las manifestaciones de la presencia de estos grupos, ¿no? En los espacios productivos, en los antiguos asentamientos obreros, ¿no?
Por último, Lulu nos comenta muchas gracias por la charla. Como dice el arqueólogo, es un tema muy reflexivo. Bueno, pues con esto estaríamos terminando. Les agradecemos a todos su participación, su presencia, que de hecho este espacio se crea pues a partir también de la interacción con ustedes, ¿no?